Hola, buenos días. Mi nombre es Manu Mariño y soy maestro de meditación de la tradición Theravada de Insight Meditation y máster de Mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Y quería agradecer a Paramita, a la Marinchen y a la Fundación Sakya por este compartir con vosotros sobre la práctica de la escucha consciente. La escucha consciente es una práctica que viene de la tradición, pero que a la vez es muy útil para cada momento. Poner la atención en nuestra vida cotidiana, en la escucha al otro y a uno mismo. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Voy a compartir con vosotros una presentación sobre la escucha consciente. Espero que lo estéis viendo ahí bien. Muy bien. Bueno, ¿qué es la escucha consciente realmente, no? Me gustaría compartir que una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano es la de comunicarse, ¿no? La de manifestarse, la de ser comprendido realmente, ¿no? Por esto la escucha es tan importante, ¿no? Sin embargo, el comunicarse, expresarse, ser comprendido no puede ocurrir si por la otra parte no existe alguien que escuche, ¿no? Y decir que dentro de mi ámbito, cuando trabajo con la escucha, el don de la escucha es precioso, ¿no? Porque podemos ofrecer a otro el estar con él escuchándole, ¿no? No cuesta nada escuchar a otro, pero su importancia no se puede medir, ¿no? Toda persona tiene una profunda necesidad de ser escuchada, que están las dos patas, ¿no? Por un lado el escuchar y por otro el ser escuchado. Hablaremos de esto durante esta presentación. El sentirse escuchado nos coloca en un lugar de mayor comprensión de la vida y de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces nos pasamos la vida entera queriendo ser escuchados, ¿no? Esto es muy interesante verlo, hablaremos de ello. Ahora, este momento podemos simplemente cerrar los ojos un momento, tomar conciencia de este momento. En lugar de seguir hablando, contando, es importante tomarnos momentos para escucharnos a nosotros mismos. Haremos esta práctica en algún momento durante toda la presentación, que es simplemente parar y tomar conciencia de cada momento. Que en el fondo esto es escucharnos también, tomarnos tiempo para escucharnos. Cuando escuchamos a otro podemos reconocernos, reconocer el sufrimiento del otro como nuestro sufrimiento, la alegría del otro como nuestra propia alegría. A través de la escucha de la otra persona descubrimos nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra solidaridad con él. Voy a leeros una cita de Carl Rogers. Cuando me prestan atención, me escuchan, soy capaz de percibir mi mundo de una manera nueva y seguir adelante. Resulta sorprendente ver que algo que parecía no tener solución, la tiene cuando hay alguien que te escuche. Todas las cosas que parecían irremediables se convierten en un río que discurre prácticamente sin trabas, solo por el hecho de que alguien ha escuchado tus palabras.
¿Por qué es tan importante escuchar, ¿no? Bueno, como comentaba antes, todos tenemos una profunda necesidad de ser escuchados, de ser comprendidos, de ser reconocidos y tenidos en cuenta. Pero como comentaba también, esto no se da fácilmente si no hay otra persona que esté dispuesta a escucharte. Y cuando hablo de escuchar, no hablo solo de oír lo que dice, escuchar con todo el ser, estar abierto y disponible, tener ese tiempo para ti, para escucharte y escuchar y escucharse uno mismo también, porque esa es la doble vertiente de la escucha, cuando estoy escuchando a otro con atención plena, con amplitud, con apertura, en esa escucha está la escucha de mí mismo, con lo que está sucediendo también. ¿Cómo te sientes cuando eres verdaderamente escuchado? ¿Qué sensación se produce cuando alguien te escucha desde su corazón, sin juicio, sin interpretar? Te escucha abiertamente. ¿Qué sucede ahí? ¿O qué puede suceder ahí, en ese encuentro entre dos personas que están dispuestas a escucharse y a ser escuchadas? Cuando sabes que la otra persona te escucha pero sin juicio. A través de esa escucha se va creando un campo, un espacio de confianza, de seguridad, a través del cual puede surgir algo que no estaba presente ahí, porque cuando yo practico la escucha consciente, procuro vaciarme de mí, no llevar nada previo al encuentro del otro. Ir abierto, ir abierto a lo que surja en cada momento. Sin tratar de huir porque lo que el otro me está diciendo produce en mí sensaciones desagradables que quiero evitar y sin tratar de apegarme tampoco a lo que me dice cuando produce en mí sensaciones agradables. Estar ecuánime escuchando a esa otra persona. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? ¿Por qué normalmente no escuchamos? Según la Asociación Internacional de la Escucha, que existe una Asociación Internacional de la Escucha, escuchamos el 45% del tiempo que estamos con la otra persona. Pero de ese 45% del tiempo que estamos escuchando, un 75% estamos distraídos, es decir, que en el caso de los adultos, el promedio de tiempo que prestamos atención puede ser de 22 segundos. Esto constatado y estudiado, ¿no? Inmediatamente después de escuchar a alguien, habitualmente solo recordamos la mitad de lo que oímos. Y al cabo de pocas horas recordamos un 20% de lo que hemos oído solo. ¿Cuánto tiempo te has tomado en los últimos días para parar, desconectar, respirar y escucharte a ti mismo? Vamos a volver a hacerlo en este momento. Parar, tomar conciencia de este momento. ¿Qué nos impide escuchar? Nuestros pensamientos, quizás. Puedes observar que cuando estamos conversando, nuestra atención va y viene constantemente. En muchos momentos queda atrapada, secuestrada por nuestros pensamientos. Pero no por cualquier pensamiento. Tenemos entre 40 y 60.000 pensamientos diarios. Hay algunos
con los cuales estamos identificados, que son los que nos secuestran y captan nuestra atención, con lo cual, si estoy escuchando a alguien y el pensamiento con el cual me identifico me lleva y me secuestra, me quita de ahí, mediante el apoderarse de mi atención. ¿Cómo podemos transformar nuestra manera de escuchar? La escucha, como todo, requiere práctica. Es un arte, pero requiere práctica. Lo bueno es que podemos practicar cada día durante un tiempo, durante unos minutos. Simplemente estando presentes para las personas que están a nuestro alrededor. Simplemente parar, soltar las expectativas, los juicios, el aburrimiento, el estar a la defensiva, el querer tener razón. Y entregarte al otro, entregarte al instante presente sin resistencia. La clave para practicar la escucha es no querer controlar o dirigir lo que está pasando. No perseguir nuestros deseos, no evitar nuestros miedos. Reconocer lo que sucede dentro de nosotros y quedarnos ahí, simplemente escuchando. Las bases para practicar, entrenar y desarrollar nuestra capacidad de escucha son la intención, la actitud y la atención. Vamos a hablar de estos 3 puntos. La intención. Toma conciencia de cómo estás y pon la intención en escuchar. Cuando estoy con otro y lo voy a escuchar, tener la intención de escucharlo más que de tratar de decirle, de darle respuestas que a lo mejor no me está pidiendo. Quizás lo único que necesite es ser escuchado, sin necesidad que yo le dé ningún tipo de solución, porque lo que sucede cuando escuchas plenamente es que la otra persona normalmente encuentra en ese encuentro de escucha aquello que necesita sin necesidad de que otra persona se lo diga. Y esto es muy, muy, muy interesante porque siempre tenemos soluciones para los problemas de los demás, pero no para los nuestros propios, ¿no? Esto es interesante verlo. Por eso que la intención de ir al otro con atención para poder escucharlo es muy importante. En este punto de la intención, hay algo que es importante a la hora de poder profundizar en esta intención, y es que cuando percibo que me estoy yendo mentalmente demasiado en esa escucha, puedo tomarme un tiempo y quizás comunicárselo a la otra persona. Porque eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, abrir la posibilidad de que estoy con toda mi intención de escucharlo, pero que en algún momento pues me estoy yendo, y al expresarlo se produce, digamos, una especie de reseteo que lo que hace es que la otra persona se abra y se dé cuenta de que realmente la estoy escuchando y también me estoy escuchando a mí y comparto lo que está sucediendo en este momento. El segundo punto para poder practicar la escucha es la actitud. Y la actitud es una actitud, ir al momento de escucha del otro con una actitud de no necesitar controlar ni llevar expectativas, ¿no? Estar ahí simplemente con una actitud de curiosidad, sin juicio hacia lo que la otra persona va a compartir. No querer tener razón, simplemente estar ahí sin querer que mi razón o que lo que yo pienso se superponga a lo de la otra persona.
simplemente a respetar y a recibir lo que se me brinda por parte del otro. Y luego, digamos que el tercer punto para practicar la escucha es la atención. La atención es lo que nos va a garantizar una escucha consciente. Pero esa atención se va a ver obstaculizada por pensamientos que emergen de manera constante. Entonces, para esto, lo que podemos hacer es entrenar la atención con la práctica de la atención plena, con la práctica de mindfulness. Cuanto más entrenada tengamos nuestra atención, más fácil nos será poder estar abiertos para escuchar a la otra persona. Aquí os muestro la palabra escuchar en chino, escrita en ideograma chino, ¿no? Está formada por 5 pictogramas. El primero que veis en rojo son los oídos. Necesito los oídos para escuchar al otro. El verde es atención plena. El naranja son los ojos. Escucho con los oídos, con atención plena, con los ojos. Este azul clarito es el otro. Hay un otro al cual escucho. Y el azul de abajo es desde el corazón. Esta es la palabra china para el ideograma chino para la palabra escuchar. Oídos, formada por 5 partes. Oídos, escucho con los oídos, con atención plena, viendo al otro desde el corazón. Y vamos a pararnos aquí un momento. ¿Qué me dice? ¿Qué escucho cuando recibo esto? Qué bonita definición de escucha. Escuchar al otro con atención plena, con mis sentidos, mis oídos, mis ojos desde el corazón. Vamos a mantener un momento los ojos cerrados y os voy a leer un texto sobre la escucha de Richard O'Donnell que dice: antes de empezar podemos llevar la atención a nuestra respiración durante un momento, quizás tomarme un par de respiraciones profundas. Y dice: escucha. Cuando te pido que me escuches y empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te pedía. Cuando te pido que me escuches y empiezas a decirme por qué no debería sentirme así, estás pisoteando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y sientes que tienes que hacer algo para resolver mi problema, me has fallado, por extraño que parezca. Escucha. Todo lo que te pido es que me escuches, no que hagas o digas, solo que escuches. Cuando haces algo por mí que puedo y debo hacer por mí mismo, contribuyes a mi miedo y mi debilidad. Pero cuando aceptas el simple hecho de que siento lo que siento, por irracional que sea, entonces puedo dejar de intentar convencerte y dedicarme a entender qué está detrás de ese sentimiento irracional. Y cuando eso está claro, las respuestas son evidentes y no necesito consejo. Los sentimientos irracionales tienen sentido cuando entendemos qué está detrás de ellos. Así que por favor escucha y solo óyeme, y si quieres hablar, espera un minuto a que llegue tu turno y te escucharé. Richard O'Donnell.
Muchas veces creemos que la escucha supone dar consejos y esta es la distorsión. Cuando alguien necesita ser escuchado, probablemente lo que menos necesita es que le digamos qué es lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Probablemente no necesita que lo juzguemos porque está haciendo algo bien, mal o regular. Si nos lo pide, le podremos dar nuestro consejo, pero escuchemos si es eso lo que necesita, si nos lo pide o no. Dentro de la práctica de la escucha consciente hay algunas prácticas como ¿qué es escuchar para ti? ¿Qué entiendes por escucha? ¿Qué podrías hacer o qué está en tu mano para tener una escucha más consciente? Son preguntas que quizás podemos respondernos para indagar en qué realmente es la escucha, porque a veces podemos tener distorsión con respecto a qué es, como este elemento de que es tratar de aconsejar constantemente. Lo dejo ahí como parte de preguntas que cada uno puede resolver o puede contestar. También, ¿qué es para ti sentirte escuchado? ¿No? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es sentirse escuchado. Muchas veces estamos hablando con alguien, pero no nos sentimos realmente escuchados, ¿no? Y esta pregunta lleva consigo otras variantes que también os dejo. Si recuerdas alguna ocasión a lo largo de tu vida en la cual te hayas sentido escuchado, escuchada, qué situación tendría que darse para que te sintieses escuchado, ¿no? Y también si el hecho de sentirse escuchado depende solo de ti o también depende de la otra persona que está contigo, ¿no? Porque a veces creemos que la escucha es un acto pasivo, pero es un acto muy activo porque exige estar muy atento al momento presente, al otro, ¿no? Dentro de lo que es la escucha y como práctica, en algunas tradiciones está la palabra amorosa y consciente. La palabra amorosa y consciente es una herramienta que nace de nuestra capacidad de escuchar profundamente. A través de ella nos comunicamos con el exterior, a través de la palabra. El habla amorosa y consciente conecta profundamente con nuestro corazón. Y de ahí con nuestra verdad interior. Es lo que el ideograma chino de la escucha introduce, que es desde nuestro corazón. De ahí que esta verdad interior ayuda a despertar la verdad en el corazón de los que te escuchan y crea el entendimiento y la comprensión. Muchas veces hablamos con otra persona y no sabemos al final si lo que entendió o lo que yo entendí de esa persona que estoy escuchando es lo que realmente me quiso transmitir. Por eso también es importante a veces parafrasear con tus propias palabras lo que el otro está diciendo para constatar o no que estás entendiendo lo que ahí se está dando. Esto es importante para ir corroborando si lo que estás entendiendo es lo que quiere transmitir la otra persona. Y para eso es simplemente decir lo que estás entendiendo con tus propias palabras y la otra persona pues te asiente o te dice sí o no o lo que sea, ¿no? Es un punto a tener en cuenta a la hora de poder realizar una escucha profunda. En la palabra amorosa y consciente no contiene violencia, no contiene odio, no contiene ira, no culpabiliza al otro, ni pronuncia palabras que vayan dirigidas a causar daño, a confundir o a mentir. En la palabra amorosa y consciente no tratas de manipular, no tratas de comparar.
Es simplemente la capacidad de expresar abiertamente nuestros sentimientos sin dejar que nos abrumen o abrumen a los demás. Es la capacidad de hablar con claridad e integridad. La palabra amorosa y compasiva es constructiva y crea un entorno de seguridad. Dentro de la práctica de la escucha consciente, la palabra amorosa y consciente, nos comprometemos a hablar con sinceridad al otro, a no mentir, básicamente, a hablar honestamente, no decir cosas diferentes a diferentes personas sobre el mismo tema, no participar en una cháchara, en una charla inútil y superficial, no participar en un discurso dañino, duro, abusivo, no calumniar al otro, no pronunciar palabras con ira, no gritar, no regañar, culpar, insultar. Tampoco exagerar o tratar de embellecer la realidad. Es muy fácil a veces exagerar nuestros éxitos, nuestro dolor o tratar de embellecer la realidad. Procurar, si me doy cuenta de ello, de esto, no hacerlo. No hace falta. No hace falta añadirle adornos. Simplemente ser honesto y hablar desde el corazón. No ser dogmáticos, porque el dogmatismo puede ser muy perjudicial. Creer que lo mío es lo más importante, es la realidad, no entrar en juicio con el otro, ¿no? En la práctica es no culpabilizar o acusar, no dejar que tu ira se dirija a alguien en concreto. Observar la tendencia a huir, a atacar en tu comportamiento, ya sea mental, verbal o físicamente. Expresar lo que sientes, pero sin permitir que tu mente te deje llevar por el modo de ataque o de huida. Ser capaz de estar ahí con lo que está sucediendo sin querer escapar o sin querer atacar a la otra persona. Reconocer las limitaciones de cada momento, sobre todo si te empiezas a sentir abrumado. Para ello es importante traer la atención al cuerpo, porque al traer la atención al cuerpo, cuando puede haber alguna emoción o algo que te saque, algún pensamiento, al traer la atención al cuerpo, eso mejora nuestra capacidad de observar los pensamientos, los sentimientos. Al final es todo un entrenamiento, es toda una práctica el entrenamiento de la escucha consciente. Y luego quizás también está bien realizar algunas preguntas, algunas observaciones, ¿no? ¿Son mis palabras honestas? ¿Son mis palabras bondadosas? ¿Hay calidez de corazón en lo que estoy comunicando? ¿Son estas palabras necesarias? Porque quizás puedan ser chismorreo. ¿Es el momento adecuado para decir esto ahora? Aquí hay algo que me gustaría contar, que es la experiencia de Viktor Frankl, el médico que estuvo en un campo de concentración nazi, que escribió el libro El hombre en busca de sentido, que él siempre dice esto, ¿no? Decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice algo y yo le respondo, ahí se produce la posibilidad de responder desde un lugar de libertad,
como consecuencia de entrenar, de practicar la meditación, la práctica de la atención plena, lo que se produce es que ese espacio interno entre cuando yo recibo el estímulo, que puede ser en forma de pregunta o lo que sea, y la respuesta que doy a ello, cuando ese espacio es más amplio, más esponjoso, más suave, más amoroso, mi respuesta va a ser acorde a ello. Pero cuando ese espacio no está entrenado, no practicas la escucha consciente o la meditación, muchas veces esa respuesta que damos es más reactiva, más rápida, no tan consciente. Y esto es importante, darse cuenta. Darse cuenta de eso y darse cuenta de que se puede entrenar y se puede practicar mediante la práctica del mindfulness, de la atención plena, de la compasión. Va produciendo que ese espacio vaya teniendo otra cualidad, otro tempo. Y este espacio es un lugar interno que siempre está disponible en nosotros. Y es un espacio en el cual no hay conflicto, ¿no? Es un espacio que está ahí disponible, un espacio de calma, de paz. Y hay muchas maneras diferentes que te animo a investigar de cómo cultivar ese espacio. Se puede cultivar mediante la práctica de la atención plena, mediante la práctica de la compasión, caminando por la naturaleza, compartir, escuchar música. Pero es un espacio que considero que es importante que cada uno vaya investigando cómo es la manera más adecuada para cultivarlo en cada momento. Vamos a volver a cerrar los ojos un momento, porque este es un encuentro que vamos compartiendo práctica y un poco de contenido más teórico, y me gustaría leeros un poema que dice así. Podemos mantener los ojos cerrados si queréis. Dice: revisa bien todo lo que te han dicho en el colegio, en la iglesia o en cualquier libro. Descarta cualquier cosa que vaya en contra de tu propia alma, y tu propia carne será un poema grandioso. Tendrás la fluidez más suntuosa, no solo en sus palabras, sino en las líneas silenciosas de sus labios y cara, y entre las pestañas de los ojos, en cada movimiento y articulaciones de tu cuerpo. Revisa todo lo que te han dicho en la iglesia, en el colegio, en los libros. Descarta cualquier cosa que vaya en contra de tu propia alma, y tu propia carne será un poema grandioso. Walt Whitman. Vamos a seguir con otro texto que es muy esclarecedor de cómo es la práctica de la escucha consciente, y se titula Prueba esto, de Fran Ostaseski, y dice: siéntate en compañía de una persona sin una solución a su problema, sin desempeñar ningún papel. No analices, no repares, no intervengas, no enmiendes. Escucha con generosidad, como si ella tuviera ya todos los recursos que necesita. Limítate a respetar y a recibir lo que se te brinda. Ni siquiera es importante que comprendas. Imagina que basta con tu presencia, que eso es justo lo que se necesita. Un silencio receptivo suele ser más sanador que todas las palabras bien intencionadas. Me gusta este texto porque define claramente qué es la escucha consciente. No tienes la solución al problema del otro, pero vas abierto a encontrarte con lo que la otra persona tiene que decirte, sin llevar nada.
tuyo a mayores. Has de hacer lo que le pasa a este cuenco, vaciarte, vaciarnos para poder acoger lo que hay ahí. Si lo tenemos lleno de contenidos, no hay espacio para poder recibir lo que el otro nos tiene que compartir. Y ese vaciarnos surge como consecuencia de la práctica. De la práctica de la escucha consciente en sí misma, de la práctica de la atención plena, de la práctica de la compasión, de la práctica de caminar por la naturaleza, el ir vacío de contenido al encuentro del otro, abierto a lo que ahí surja. Os dejo también un poema de José María Toro muy hermoso sobre las hojas no caen, se sueltan, que luego lo podéis ver en el vídeo. Y ahora, si os parece, vamos a ir con una práctica de escucha consciente. Por lo que, si os parece, podéis tomaros un tiempo para sentaros en una postura cómoda. Quizás alguien lo prefiera hacer tumbado. Y nos vamos a dar como un minuto para que os podáis ir preparando para realizar la práctica, que va a ser una especie de meditación guiada en la cual os voy a ir llevando a tomar conciencia de cómo normalmente escuchamos y de cómo podríamos realizar la práctica de la escucha consciente simplemente constatando cómo lo hacemos, ¿no? Sin juicio y esto. Entonces, si os parece, podemos cerrar los ojos. Y podemos tomar quizás 2 o 3 respiraciones un poco más profundas. Y vamos a empezar con la práctica de la escucha consciente. En la práctica de la escucha consciente hay una calidad de presencia donde no hay mucha cabida para el egoísmo, para la interpretación, el juicio, el anticiparse. Simplemente hay apertura y receptividad. No hay ningún control. Aunque es poco frecuente escuchar de esta manera. Lo que habitualmente hacemos es interferir al otro, porque proyectamos en lugar de escuchar. Proyectamos lo que pensamos que ha dicho y lo interpretamos. También estamos condicionados por nuestros deseos y miedo respecto a nuestra conversación. Me gustaría que nos acercásemos a observar qué sucede cuando estamos manteniendo una conversación con otra persona. Tomar conciencia de cómo nuestra escucha está de alguna manera bloqueada. Cuando nos comunicamos, a veces hay o están presentes deseos y miedos. Y si no somos conscientes de ello, se produce una especie de capa de deseo que crea interferencias en la comunicación. Vamos a traer aquí ahora una conversación más o menos reciente o alguna conversación de la que te acuerdes, en la cual pasaste un tiempo, unos minutos o más, con alguien. Vamos a intentar traer aquí alguna conversación en la cual estuvimos escuchando, estuvimos con alguien.
Y vamos a observar si eras consciente de los deseos que tenías durante esa conversación. Quizás querías que esa persona te viera de un modo determinado. Quizás querías o te gustaría que esa persona con la que hablabas te viese de un modo concreto. Este es un deseo común que tenemos cuando hablamos normalmente. Quizás querías la aprobación de esa otra persona. Simplemente date cuenta si era así, si buscabas la aprobación. Quizás querías que la conversación tuviese una dirección determinada, que fuese en una dirección concreta. ¿Querías demostrar algo quizás? ¿Querías arreglar, a solucionarle algo a esa persona? Quizás querías conseguir algo de esa otra persona. Todas estas capas de deseos, el que te viera de una manera determinada, el que buscaras la aprobación, el que quisieras que la conversación fuera en una dirección, el querer demostrar algo, el querer arreglar o solucionarle algo a esa persona, quizás el querer conseguir algo de ella. Todo esto son capas de deseos que interfieren habitualmente en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes darte cuenta de esto? De cómo esto suele estar presente en nuestras relaciones, nuestras conversaciones. Si tengo un objetivo, si quiero dar una buena impresión, si quiero que algo vaya en una dirección, si quiero convencer, sea lo que sea, aunque sea algo positivo, esto interfiere con estar presente. Porque hay un objetivo en una dirección y va a interferir con reconocer y escuchar lo que está verdaderamente ahí. Quiero que mi conversación vaya por un camino. Quiero demostrarle algo. Quiero conseguir algo de él. Voy ya con todo, no voy vacío. Voy con todo mi condicionamiento y lo pongo ahí. Entonces no se puede dar una escucha consciente, plena. Porque llevo todo eso conmigo. Si en una conversación intento que suceda algo, esto se interpone entre nosotros y entre una escucha a corazón abierto en la cual estamos dispuestos a acoger lo que ahí sucede. ¿Podemos darnos cuenta de esto? ¿Puedes ver esto? Pasa lo mismo cuando hay aversión, que es la otra cara del deseo. Cuando te sientes inseguro hablando con alguien. Cuando te sientes juzgado o criticado por la otra persona. Cuando alguien te dice, tengo que hablar contigo, ¿qué sucede? Físicamente, por ejemplo, te tensas, vas a estar en tensión, vas a poder estar abierto realmente para escuchar, con el corazón abierto, o vas a tratar de sostener esa tensión. Es difícil escuchar cuando me siento herido, ofendido o atacado con lo que se está diciendo por parte del otro. Normalmente en ese caso nos cerramos. Es difícil escuchar cuando me siento inseguro para dar una respuesta adecuada. Cuando quiero dar una imagen concreta, entonces
tengo la energía puesta en eso, en dar esa imagen y no en escuchar. Mi energía, que es limitada, está tratando de sostener esa imagen que tengo de mí, que quiero que el otro perciba. Entonces eso no me permite estar abierto totalmente para la escucha. La escucha consciente requiere que soltemos todo lo que tenemos que hacer. Es como vaciarse, es como vaciarse. Escuchar es soltarlo de fuera e ir hacia tu propio ser. Es soltarlo de fuera y estar presente para el otro y para ti mismo, para lo que surja ahí, en ese encuentro entre las dos personas. Es como prepararnos y crear el espacio en nosotros para cualquier cosa que pueda aparecer. Realmente lo que se produce con la escucha consciente es que no sabemos quiénes somos cuando no planeamos dar una respuesta concreta a algo. Estamos ahí presentes a ver qué surge ahí. Nos sorprendemos con lo que ahí surge también, porque no lo llevamos aprendido. Es una manera de irnos descubriendo a nosotros mismos a través de la escucha. Pero nuestra fuerte tendencia a querer reafirmar nuestra identidad, nuestra propia identidad, a través de las respuestas que damos, esta es la identidad fundamental que mantenemos sobre nosotros mismos. La sensación de identidad, de yo biográfico, se va fortaleciendo a medida que las respuestas, a medida que con las respuestas que damos. Entonces no estamos dispuestos a soltar ese yo biográfico. Este es el motivo por el cual escuchar conscientemente es tan profundo. Porque cuando realmente empiezas a escuchar conscientemente, cuando utilizamos la práctica de la escucha consciente, va directamente al corazón, es una vía de liberación, es una práctica plena, contemplativa. Porque voy al encuentro de eso que surge ahí. No es diferente de cuando me siento a practicar y escucho lo que sucede en mí. En esta práctica requiere básicamente dejar a un lado nuestra evaluación de lo que estamos experimentando, nuestros juicios, nuestras interpretaciones, dejar a un lado nuestra idea y nuestra imagen de nosotros mismos. No necesitamos traerla, no está ahí, no añadamos nada. Apartar nuestra imagen por un momento y simplemente permitir que la vida sea como es y se exprese a sí misma, sin más. Para la práctica de la escucha consciente hay que soltar la intención de controlar o dirigir lo que está pasando. Soltar el control, no perseguir nuestros deseos, no evitar nuestros miedos. Reconocer lo que sucede dentro de nosotros y permanecer ahí. No intentar controlar a la otra persona. Mar Nepo dice, escuchar es inclinarse suavemente con la voluntad de ser cambiado por lo que oímos. Poco a poco podemos ir volviendo de la práctica y tomar conciencia de este momento, tomar conciencia de si esta práctica resuena en mí, cosas, si resuena en mí el hecho de ver que escucho así, todo eso lo llevo también, no lo llevo, un poco una indagación con ello. Y me gustaría, para terminar este encuentro, leeros unas frases de
del Tao Te Ching, que dice: 30 radios convergen en el buje de una rueda, y es ese espacio vacío lo que permite al carro cumplir su función. Modelando el barro se hacen los recipientes, y ese espacio vacío lo que los hace útiles. Puertas y ventanas se abren en las paredes de una casa, y es el espacio vacío lo que permite que la casa pueda ser habitada. Lo que existe sirve para ser poseído. Lo que no existe sirve para cumplir una función. Es cultivar este espacio vacío de ir al encuentro de nosotros mismos y del otro. Y daros muchas gracias por este compartir, la práctica de la escucha consciente. Gracias nuevamente a la Marinche, a Paramita, a la Fundación Sakya por permitirme compartir con vosotros. Y nada, ahí estamos en quietud para cualquier cosa que necesitéis en cualquier momento y siempre abiertos y encantados de poder compartir con vosotros. Muchas gracias.